Bueno, empezamos con la grabación farmacodinámica. Bueno, buenas a todos. Vamos a empezar con la exposición de otro tema muy importante, el segundo de estos compilados, sobre la farmacodinamia. La clase anterior, o la presentación anterior mejor dicho, ya vimos principios generales y una introducción a la farmacocinética. Hoy vamos a hacer lo mismo, pero con la farmacodinamia, el otro pilar importante de la farmacología. Soy Pablo La Palma, médico y docente de la Cátedra de Farmacología. Comenzamos con una cita textual que dice: cuando un químico sintetiza un compuesto que hace algo extraordinario en un sistema, este compuesto entra en una clase de sustancia química de élite y queda calificado como fármaco. Esto, si bien parece muy general, nos está diciendo algo muy importante. Si bien este puede ser un químico, se sintetiza para algún fin en especial o algún fin terapéutico, puede ser también cualquier tipo de sustancias, hasta el agua, que nosotros podamos considerar como fármaco. También incluye que puede ser considerado como tóxico. Eso será visto más adelante. ¿Qué hace la farmacodinamia? Es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y de sus mecanismos de acción y la relación entre la concentración del fármaco y el efecto de este sobre el organismo. Básicamente, se acuerdan que habíamos visto en farmacocinética, que es lo que el cuerpo le hace a un fármaco, a una droga, a una sustancia. Acá vamos a ver los efectos que esta sustancia, droga o fármaco le hacen a nuestro organismo. ¿Por qué es importante la farmacodinamia? Más allá de decir que es uno de los pilares de la farmacología, tengo que comprender que esto ayuda, la farmacodinamia, a entender, comprender los mecanismos de acción que poseen las sustancias. Nos permite también el diseño de nuevos y mejores agentes. Conociendo cómo funciona, podemos mejorarlos también día a día. Y eso es lo que está sucediendo desde el desarrollo de un fármaco hacia el futuro. Y también es la base para el uso racional de medicamentos. Porque conociendo esto, nosotros como médicos podremos hacer casi de manera general, si bien habrá particularidades entre fármacos y fármacos, pero de manera general hacer un uso racional de todos los medicamentos. La mayor parte de los fármacos son consecuencia de su interacción con componentes macromoleculares del organismo. Quiere decir que su efecto se debe a esa interacción. No generan nuevas señales, los fármacos no generan nuevos receptores, no generan nuevos sistemas de señalización, sino que todos los fármacos actúan sobre sistemas ya presentes y podrán, según el efecto que nosotros busquemos, potenciar ese efecto o esa función fisiológica o inhibirla totalmente o en cierto grado. Entonces, el término receptor farmacológico denota macromoléculas celulares con los cuales interactúan los fármacos para desencadenar una respuesta celular, es decir, un cambio en la función celular. Otra definición, que son macromoléculas encargadas directa y específicamente de la señalización entre células y dentro de ellas. Estas son dos definiciones, diferentes autores, pero que nos dan una idea cabal de lo que es un receptor farmacológico.
Entonces los fármacos por lo general alteran la tasa o magnitud de una respuesta celular intrínseca más que crear nuevas respuestas. ¿Cuál es el objetivo de la acción farmacológica? Un fármaco es una sustancia química aplicada a un sistema fisiológico que modifica su función de una manera determinada. Salvo algunas excepciones, siempre los fármacos actúan sobre proteínas. Podrán ser el objetivo de estos fármacos receptores, enzimas, transportadores, canales iónicos. Al final de esta presentación vamos a ver las excepciones a sustancias que no actúan a través de estos sistemas. Posee varios significados también el término receptor. Pueden ser, según la farmacología, moléculas proteicas encargadas de reconocer y responder señales químicas endógenas, u otras moléculas con las que interaccionan los fármacos para originar sus efectos, denominadas dianas farmacológicas. También hay que aclarar que ningún fármaco tiene una acción totalmente específica sobre un receptor. En muchos casos, cuando nosotros sobrepasamos las dosificaciones pautadas para un fármaco, se pierde la especificidad y la selectividad por ese receptor. Suelen ser objetivos otros receptores, otras proteínas. Entonces dan lugar a la aparición de otros efectos que nosotros no buscábamos. En esta relación droga-receptor es importante conocer un par de términos que nos van a ayudar a entender cómo diferenciar estas relaciones. Estos son: una droga, un fármaco, una sustancia tiene afinidad por un receptor. ¿Qué hablamos cuando decimos afinidad? Capacidad de una droga de unirse al receptor. No vamos a aclarar mucho el término afinidad. Y después la eficacia. También lo van a ver depende de la bibliografía consultada, como eficacia o actividad intrínseca, que es la capacidad de la droga de generar cambios y acciones en ese receptor puntualmente. Entonces, en base a estas dos características, nosotros podemos clasificar a las drogas en dos, un poquito más, tres también: agonistas y antagonistas. ¿A qué nos referimos con agonista? Es una droga que claramente posee afinidad por el receptor, porque si no, no produciría ningún tipo de efecto. Pero también posee eficacia. Esa eficacia, partamos de la base que es máxima, que la capacidad que tiene de modificar ese receptor es máxima. Entonces hablamos de una droga agonista. Cuando hablamos de una droga antagonista, evidentemente también debe poseer afinidad por el receptor, porque si no, no se uniría. Pero no posee eficacia. Esa es la gran diferencia entre agonista y antagonista. Vemos en el diagrama que un fármaco agonista se une a su receptor. La ocupación del receptor va a estar regulada por el grado de afinidad que va a tener por el receptor. La activación por el grado de eficacia. Y esto nos va a dar el famoso complejo droga-receptor, una respuesta. Cambio, con un antagonista tenemos esta afinidad por el receptor, pero hay cero eficacia. Entonces hay ausencia de respuesta. Si todo esto lo volcamos en un gráfico en el cual podemos inferir en cierta medida cómo las dosis
de un fármaco producen un efecto, podemos ver el grado de atracción y unión entre la droga y el receptor. En un gráfico donde evaluamos el efecto en porcentajes, un 100% del efecto, y la concentración de una droga, podemos ver que la concentración requerida de una droga A para lograr el 100% del efecto es menor que el de una droga B. Y a su vez, estas son menores que el de una droga C. Entonces, podemos decir que la droga A tiene mayor afinidad, no eficacia, porque la eficacia la tienen las tres llegan al 100% del efecto, pero la droga A tiene mayor afinidad por ese receptor. Cuando vamos a evaluar o graficar la eficacia, vamos a ver la capacidad de la droga de estimular al receptor y obtener un efecto. Seguimos con el mismo tipo de gráfico en el cual vamos a evaluar el porcentaje de efectos sobre la concentración de una droga. Entonces ahí podemos ver que la droga A decimos que es agonista. Los tres son agonistas porque los tres generan efectos en ese receptor. Pero el único que genera el 100% del efecto es la droga A. Entonces decimos que es un agonista pleno, un agonista completo. En cambio, las drogas B y C nunca llegan al 100% del efecto. Si bien tienen afinidad por el receptor, pero no logran ese 100%. Entonces claramente podemos decir que son agonistas parciales. Los fármacos agonistas aumentan la actividad del receptor por encima de su nivel basal. Recordemos que dijimos que potencian actividades fisiológicas de los receptores. Y el mero hecho de que un fármaco interactúe específicamente y con elevada afinidad por un receptor no es motivo suficiente para que de dicha interacción surja una acción farmacológica. Entonces no siempre no está diciendo que un fármaco según un receptor produzca algún efecto. Entonces, ¿qué podemos decir? Un agonista pleno o completo tiene 100% de afinidad, porque es un agonista, y tiene un 100% del efecto capaz de producirse en ese receptor. Entonces, alta especificidad. Un agonista parcial obviamente tiene afinidad, 100% de afinidad, por eso se une al receptor, pero nunca va a lograr el 100% del efecto, siempre va a ser menor al 100%. Y después tenemos otra clasificación que es la del agonista inverso. Recuerden, hablamos de una droga agonista que tiene afinidad. Entonces la afinidad es el 100%. Pero el efecto es opuesto. ¿Cómo se logra esto? ¿Por qué? Porque disminuye la actividad del receptor por debajo de valores basales. O sea, de valores fisiológicos sin presencia de este fármaco. Ahí hablamos de agonistas inversos. Son muy pocos los ejemplos que se pueden dar y raros, pero bueno, hay que comentarlos. ¿Qué pasa cuando hablamos de fármacos antagonistas? ¿Poseen afinidad? Dijimos que sí, pero no poseen eficacia. Entonces nosotros podemos clasificar a las drogas antagonistas en competitivos, no competitivos o en antagonismo funcional. Pero básicamente antagonismo competitivo y no competitivo. Lo van a ver competitivo, superable y reversible. Reversible. Aclaro que ahí está mal. O no competitivo o irreversible. ¿Estamos?
En el antagonismo funcional, dos fármacos agonistas A y B actuando en dos receptores diferentes que producen efectos opuestos, efectos farmacológicos opuestos. Solamente se mide desde ese punto. Pasamos al primero de ellos, el competitivo superable o reversible. Aclaro nuevamente, es reversible. Vemos dos curvas, dos comportamientos de un fármaco A en presencia de dosis crecientes de un fármaco B. Entonces, este sería el comportamiento puro del fármaco A sin fármaco B. Pero vemos que a medida que vamos aumentando esta concentración, se va desplazando hacia la derecha la curva. ¿Qué veo? Al efecto máximo llego siempre, pero requiriendo mayor concentración del fármaco A. ¿Qué nos está mostrando esto? De que esta competencia dada por el fármaco B es superable o reversible, aumentando concentraciones. Cuando vamos a un no competitivo o irreversible, bien en este caso, vemos que ante la misma situación, un fármaco A en presencia de B, logramos el efecto máximo. Pero en medida que vamos aumentando la concentración de este antagonista no competitivo, va decayendo la posibilidad de lograr el 100% del efecto máximo que se lograría con el fármaco A de manera pura y sola. Esto nos está diciendo que por más que yo aumente las concentraciones, no estoy logrando el mismo efecto en el receptor. Esto es un mecanismo de competencia no competitivo o irreversible. Poco más. Fíjense, en un competitivo actúan en el mismo receptor, en el mismo lugar de ese receptor, y se va cambiando las concentraciones en las cuales logro el efecto máximo, pero se logra. En un irreversible, la presencia del antagonista hace que yo vaya perdiendo la capacidad de lograr el efecto máximo. Después tenemos los antagonistas alostéricos, que básicamente tenemos que decir que tienen afinidad por el receptor, pero actúan en sitios diferentes, por eso se llama sitio alostérico. ¿Qué pasa acá? Esto puede ser que se comporte como un antagonista o un agonista alostérico, ya sea porque disminuye la eficacia del agonista o porque genera una potenciación. Entonces, resumiendo, los fármacos que actúan sobre un receptor pueden ser agonistas o antagonistas. Los agonistas inducen cambios en la función celular, los agonistas no. La potencia de un agonista depende de dos parámetros: afinidad y eficacia. Los antagonistas poseen afinidad, pero eficacia nula. Los agonistas completos, que ejercen efectos máximos, tienen gran eficacia, por eso son máximos, y los agonistas parciales, que solo originan efectos submáximos, poseen eficacia intermedia, que oscilará entre siempre menor al 100%. Y los agonistas inversos son selectivos por los receptores en reposo. Entonces disminuyen la actividad basal. Otra relación que podemos encontrar con fármacos, con dos fármacos agonistas que poseen similar afinidad y eficacia, y lo vimos recién, yo lo nombré, son sus efectos sean aditivos. La adición que provoca una droga permite obtener el 100% del efecto con menores dosis de una sola. Por ejemplo, en este caso vemos adrenalina,
la droga A, noradrenalina, la droga B, y vemos cómo a medida que voy aumentando en una combinación de adrenalina y noradrenalina, las dosis de noradrenalina disminuyen la cantidad de adrenalina para producir el mismo efecto. Cuando hablamos de potenciación, los efectos del fármaco potenciador B sobre el A hace que los efectos sea varias veces mayor que el que se obtenía para la misma concentración del agregado de potenciador. Por ejemplo, los receptores GABA o el gamma, la sustancia gamma y las benzodiazepinas. Vamos. Al agregar inhibidores GABA, como puede ser el alcohol, combinadas con benzodiazepinas que actúan en un mismo receptor, producen la potenciación de ese efecto. Otro término a tener en cuenta es la desensibilización. ¿Por qué? Está dada por la estimulación continua de un receptor por parte de un agonista, lo que genera refractariedad a su efecto. Esto se da con muchos fármacos, muchas sustancias que generan una estimulación constante y sostenida de un receptor. ¿Cómo se genera esta desensibilización? Por dos mecanismos principales. Internalización del receptor. Hablando mal y pronto, el receptor se cansó, dijo chao, me voy. O la fosforilación del mismo, que al cambiar su conformación química genera, por ejemplo, que se asocie una proteína en este receptor y que cambia los sitios de unión, o sea, bloquea los sitios de unión que cambia de ese receptor. Esa desensibilización puede ser homóloga o heteróloga. Homóloga porque se atenúa solamente la señal proveniente del receptor, o heteróloga, efecto ejercido en algún punto de la cadena de señalización. Ahora vamos a ver cuando veamos cada receptor esa cascada o cadena. Algo que hay que tener en cuenta con este tema, y que lo vamos a escuchar y nombrar y ver muy seguido en lo que es la farmacodinamia, y esto tiene importancia porque cuando ustedes se pongan a estudiar, no sé, de acuerdo a la especialidad que elijan, un nuevo fármaco, estas curvas dosis-respuestas muchas veces se muestran para poder entender, que nosotros podamos entender cómo se llegó a la conclusión de que un fármaco es efectivo para tal o cual enfermedad o propósito. Estas son las curvas, dosis-respuestas. Son dos tipos de curvas que las podemos ver gradual o cuántica. También la van a encontrar como todo o nada. ¿De qué sirve conocer estas curvas? Porque nos va a permitir evaluar distintas cosas. Por ejemplo, las variables de estudios. Cuando nosotros vemos una curva gradual, la curva que va a estar a nuestra izquierda, vuelvo hacia atrás, esta misma, estamos evaluando solamente un individuo. Puede ser también una entidad biológica o un órgano o un animal entero. La variable que vamos a ver es la intensidad de un efecto en función de una dosis, nada más. En cambio, en la cuántica todo o nada, vamos a evaluar la respuesta de una población de individuos. O sea que esto debe mostrar una muestra poblacional. Una muestra poblacional debe tener ciertas características, ser homogénea. ¿Qué hablamos que sea homogénea? Homogénea, por ejemplo, en el sexo, homogénea en la edad, en el peso, en razas, si vemos animales. Básicamente nos está diciendo, tenemos que comparar
peras con peras, manzanas con manzanas. No vamos a comparar peras con manzanas. Y representativa. Representativa habla más que nada en el número de individuos involucrados. Entonces la variable cuál va a ser aquí, porcentaje de individuos que responden según la dosis a un fármaco, por ejemplo. El diseño experimental evalúa cómo se modifica, una respuesta de manera gradual al modificar la concentración de un fármaco, o sea, la dosis, en función de la dosis. En cambio, la cuántica evalúa cuántos animales responden efectivamente a un efecto para una dosis dada. Si para cada dosis cuántos animales responden, obtengo un gráfico. Ese gráfico nos va a dar un número acumulativo de animales que van respondiendo a cada dosis. Y la curva se vuelve sigmoidea. El efecto se observa o no. Y puede ser para un efecto gradual prefijado. Por ejemplo, yo quiero saber una población de individuos que yo estudié de 100 ratones, con qué dosis logré que esos ratones logren una tensión arterial sistólica de 90 milímetros de mercurio. Estoy ahí viendo una muestra poblacional. ¿Cuáles son las utilidades? Bueno, la curva gradual, creo que lo venimos repitiendo, es útil para titular la dosis en la que se presenta un determinado efecto, útil para determinar rangos de dosificación en los que aparece un efecto y evaluar interacciones entre fármacos. Es algo bien sencillo. En cambio, la cuántica evalúa otras cosas, evalúa la inocuidad de un fármaco, porque al ser poblacional yo puedo ver efectos adversos, qué incidencia poseen. Permite ver especificidad y selectividad, ¿no? Es útil para la determinación de la acción terapéutica. Básicamente se utilizan dos indicadores, la dosis letal 50 y dosis efectiva 50. Y es el principal método para calcular el índice terapéutico de una droga. Se utilizan las dos, pero es claramente en el desarrollo de un fármaco hay que saber diferenciar qué es una y qué es otra. Pasamos ahora a los receptores propiamente dichos. Dijimos que los fármacos tienen, de acuerdo a la acción que generen un receptor, pueden ser agonistas o antagonistas. Y ahora tenemos que ver en estos receptores puntualmente que actúan. Este grupo de receptores son 4 grandes familias de receptores que se conocen actualmente y los podemos clasificar en receptores acoplados a canales iónicos, receptores acoplados a proteína G, receptores acoplados a sinasas y los receptores intracelulares. Vemos pequeño gráfico que muestra las diferencias a grandes rasgos de los 4. Ahora vamos a ir hablando uno por uno de ellos. Los receptores acoplados a canales iónicos. Como bien lo dicen, lo que hace la unión del ligando con el receptor se genera en un canal iónico. Y este genera la apertura o el cierre de ese canal iónico, permitiendo el paso o salida, o impidiendo el paso y salida de un ion, ya sea sodio, potasio, calcio, magnesio, etc. También reciben el nombre de receptores inotrópicos. Principalmente intervienen en la transmisión sináptica rápida. ¿Por qué? Porque, como ustedes ven, es un sistema bastante sencillo. Llega un fármaco, se une al canal, el canal se abre,
empiezan a pasar iones y eso cambia una polaridad de una membrana. Y este efecto es muy rápido, podemos decir milisegundos. Entonces yo requiero, en tejidos donde se requiere una rápida transmisión de un impulso, este mecanismo. Por ejemplo, receptores nicotínicos, GABAérgicos, serotoninérgicos. Los nicotínicos lo hacen a través, como principal electrolito, el sodio, el GABA, el cloro, el glutamato, el NMDA, calcio, sodio, los serotoninérgicos, sodio, potasio, glicina, cloro, etc. Entonces, la característica de los canales iónicos es su rápida acción, milisegundos. Pasamos a los receptores acoplados a proteína G. Acá ya estamos viendo que tienen un paso más, por ende se va a hacer un poco más lento. Ejemplos de receptores acoplados a proteína G: tenemos receptores muscarínicos, dopaminérgicos, otro tipo de receptores serotoninérgicos, receptores opiáceos, adrenérgicos. Son también llamados metabotrópicos, ¿no? Y las proteínas G de membrana constituidas por subunidades. Existen varios tipos de proteínas G que interactúan en distintos receptores, con distintos receptores, perdón. Entonces, dijimos que acá tenemos un paso más. El receptor se va a unir a esta proteína de membrana va a activar una cascada, que esa cascada es la que va a lograr producir el efecto que nosotros buscamos. Y de acuerdo a qué tipo de proteína G se encuentre, o sea, el objetivo de este fármaco, será la respuesta. Entonces nosotros tenemos distintos tipos de proteína G: proteína GQ, GI, G0 y GS. Para hacerle una clasificación rápida y somera, podemos decir que los receptores acoplados a proteína GQ son receptores excitatorios. ¿Por qué? Aquí vemos acoplados asociados a amina o peptidoreceptores prostanoides, activan la fosfolipasa C aumentando la producción de segundos mensajeros. Por ejemplo, el inositol trifosfato. En cambio, los GI, G0, GI, GS, G0 y GS estimulan la adenil ciclasa, aumentando la formación del AMP cíclico. ¿Estamos? O la GI inhibiendo la adenil ciclasa, lo mismo. Entonces suelen ser receptores, los receptores acoplados a proteína GI, G0 o GS, inhibidores. Esto les va a servir mucho cuando se vea sistema nervioso en general adrenérgico y colinérgico y los fármacos que interactúan ahí, saber qué tipo de receptores actúan y en qué tipo de proteína están asociados para entender los efectos también. Los receptores controlan dos vías fundamentales por medio de la proteína G. Ambas pueden ser inhibidas o activadas: la adenilato ciclasa y la fosfolipasa C. El de la adenilato ciclasa cataliza la formación de AMP cíclico, es un mensajero intracelular. Este AMP cíclico activa diversas proteínas quinasas que controlan funcionamiento celular mediante la fosforilación de distintas enzimas. En cambio, la fosfolipasa C cataliza la formación de segundos mensajeros intracelulares, como el inositol trifosfato. ¿Qué hace esto? Aumenta la concentración de calcio intracelular. Sabemos que la mayor concentración de calcio intracelular produce una buena fuerza y mayor contracción muscular, secreción, actividad eléctrica, por ende hiperpolarización de la membrana, y por eso los efectos estimulantes, o que podamos englobarlo, estimulantes de la estimulación de receptores acoplados a esta cascada.
que son los receptores acoplados a proteína GQ. La tercera clasificación son los receptores acoplados a sinasas. ¿Qué vamos a decir aquí? Los receptores de los distintos factores de crecimiento incorporan una tirosinasa en su dominio intracelular. O sea, hay un paso más. Estamos viendo algo directo como fue el acoplado a canales iónicos. Ya hay otro paso más que es el acoplado a proteína G. Y acá hay un segundo paso más, un tercero, digamos, intracelular, que requiere de incorporar una tirosina. Estos receptores poseen un dominio extracelular y otro intracelular. Entonces la complejidad ya es mayor. Generalmente la traducción de señales supone una dimerización seguida de una fosforilación. O sea que hay dos procesos que se tienen que dar. No de manera superpuesta o simultánea, sino primero uno para que secundariamente se dé el segundo. Estos receptores participan en acontecimientos que controlan por lo general crecimiento y diferenciación celular. Pero también actúan de manera indirecta, esto cabe aclarar, en la transcripción genética. Por ejemplo, un ejemplo de estos receptores, los receptores para insulina. Las dos vías más importantes son las vías RAS-MAP, son importantes para la división y crecimiento y diferenciación celular, y las vías JAK-STAT, activada por muchas citocinas que controlan síntesis y liberación de diversos mediadores inflamatorios. Básicamente, hormonas actúan aquí. ¿Qué pasa? Vimos en receptores acoplados a canales iónicos que el efecto se produce milisegundos. En el segundo paso vimos los fármacos acoplados a receptores acoplados, a proteína G. Ya requiere un paso más. El efecto acá, si bien sigue siendo rápido, ya estamos hablando de segundos, en un rango, hablemos de un rango de segundos a minutos. La complejidad de activación de señales que tiene los acoplados a sinasas es mucho mayor que la de proteína G, y ni hablar que el de canales iónicos. Acá el efecto se produce en horas, hasta podremos decir días, si vamos a ver los efectos a nivel de la transcripción genética. Básicamente aquí actúan el prototipo de estos receptores, la insulina, pero también hay otras hormonas que pueden actuar con este tipo de receptores. Y por último tenemos los receptores acoplados o intranucleares, no celulares, intranucleares. Familia de 4 receptores solubles que detectan señales lipídicas y hormonales y modulan la transcripción genética. Dijimos que son receptores intranucleares o nucleares. Básicamente, fíjense cómo la complejidad va aumentando porque un fármaco no llega al núcleo directamente. Va a llegar a la membrana plasmática, tiene que internalizarse, viajar hasta el núcleo, llegar al núcleo, y ahí vamos a encontrar receptores específicos para ese, y ahí va a empezar a producir sus efectos, que principalmente están dados por la modulación en la transcripción genética. O sea que en esa célula no van a producir cambios, sino que van a producir cambios en sus divisiones. Y esto genera tiempo, demanda tiempo, perdón. Entonces los efectos que nosotros vamos a encontrar de estos receptores, la estimulación de estos receptores nucleares, ya estamos hablando días a semanas. Grupo farmacológico que actúa o tiene su acción acá, en cierta parte las hormonas y los glucocorticoides.
Hay dos clases principales. Una parte presente de este receptor están en el citoplasma, que forman homodímeros en presencia de un ligando, y serían los encargados de hacer viajar por el citoplasma a ese fármaco. Se llaman, son conocidas como proteínas del shock térmico, pero bueno, varían en qué proteínas son de acuerdo al fármaco. Y los receptores de expresión constitutiva que están dentro del núcleo. Los complejos droga-receptor desencadenan modificaciones en la transcripción genética. Esta familia de receptores es el responsable de los efectos farmacológicos de alrededor del 10% y la farmacocinética de aproximadamente del 60% de los fármacos de venta con receta médica. Es un mecanismo de acción de muchos fármacos, o sea, y de gran importancia. Por último, nos está quedando los mecanismos no mediados por receptores. Sí, hay fármacos, hay sustancias que no requieren ningún tipo de receptor para producir un efecto farmacológico. Los podemos clasificar en varios. Tenemos los que actúan sobre el agua corporal total, como puede ser sulfato de magnesio, utilizado como laxante. El manitol, que es un diurético osmótico. La metilcelulosa, como laxante. Los dextranos, que son coloides de alto peso molecular y cambiando el gradiente osmótico atraen agua desde el intersticio hacia el compartimento plasmático. Los que actúan sobre iones de hidrógeno u oxidrilo, como el hidróxido de aluminio, utilizado como antiácido, el hidróxido de magnesio igual. Los que actúan sobre iones metálicos, conocidos como quelantes, el dimercaprol en arsénico, para arsénico y mercurio, el EDTA para plomo y el nitrito de sodio para el cianuro. Sobre lípidos de membrana, la anfotericina B. Sobre membranas celulares, como los anestésicos generales gaseosos, el óxido nitroso, alotano, isoflurano. Y sobre ácidos nucleicos como el cisplatino y ciclofosfamida. Bueno, esta es la bibliografía utilizada. Espero que le haya sido de utilidad. Esto fue más que nada un resumen para entender los conceptos generales de la farmacodinámica.